La cara oculta de los 5 héroes de la historia que la historia no quiere que sepas. Historias históricas. Se llama así el canal. ¿Qué pensarías si te dijéramos que algunos de los héroes más grandes de la historia, esos nombres que aprendiste a venerar en la escuela, esconden secretos tan oscuros Yo no aprendí a venerarlos, pero a la gran mayoría los odiaba en la escuela. que podrían cambiar por completo tu percepción de Eran dos, tenían pistola. ellos? La historia no es un museo de estatuas perfectas, es un campo de batalla de interpretación. Están salados los fans de Che en los comentarios. A ver. Eran dos, tenían pistola. El chef fue un asesino con un sádico pocas veces visto. Hace tiempo se levantan las voces, ran, 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 ran. A ver qué le dijeron a este tipo. Para nadie es un héroe. Ni Fidel lo quería, por eso Entrego tiene una ignorancia pocas veces vista. Tienes una ignorancia pocas veces vista. Ah, mira vos. Entiendo que supone una guerra, ¿verdad? Entiende lo que supone una guerra, ¿verdad? Ah, pero es que el Che no mató en guerra. El Che no mató en la guerra. El Che mató Hay en la paz. falta uno y todos sabemos quién es. Inserte canción de Erika. A campesinos cubanos desarmados entre otros crímenes. Entiende lo que supone una guerra, pero es que el Che no mató en la guerra a esa gente. Porque si es así, buah, así tú puedes justificar a Hitler. Tú sabes lo que es una guerra, ¿no? Ah, no, bueno, está bueno. La historia no es un va. Solo los socialistas piensan que Che fue un héroe. Y este le respondieron también. Ay, Dios mío. Así es. Ha demostrado la inteligencia tiene una relación procedida política. En toda Europa se estudia la vida del Che. Y yo vivo acá en Italia. Sé lo que te digo, ok. Einstein era socialista. Puede, pero un socialista creyente. El Che no pasaba de ser un producto de la dictadura cubana aplaudido por el comunismo internacional. El Che era una canción de Castro, como Chávez, jaja, ponte a leer un poco y deja de comentar burradas. Le dice a... Eso se lo dice a Luis Miguel. Este era socialista, puede que tal... Bueno, en fin. Todo el que se enfrenta al fascismo es un héroe. Todo el que se enfrenta al fascismo es un héroe. Este chamaco cree que el Che se enfrentó al fascismo. Ah, mira vos. Por eso puso el trabajo de los ara hombres copiando, ¿cómo se llama? Frases de Hitler en los campos de concentración en Cuba. Muchachos, súper enfrentadísimo al fascismo y todo. Y hoy vamos a entrar en ese ¿Hay alguna relación entre las frases de las UMAPs en Cuba de el trabajo los hará hombres y las frases en Auschwitz que decían el trabajo libera? Sí, hay un paralelismo bastante claro en cuanto a la forma en que esas frases se usaron. La frase en Auschwitz, Arbeit macht frei o el trabajo libera, era una especie de lema cínico y propagandístico utilizado por los nazis en los campos de concentración, sugiriendo falsamente que el trabajo duro traería algún tipo de libertad. En el caso de las UMAP en Cuba, las unidades militares de ayuda a la producción, se usaba una frase similar, el trabajo los hará hombres, para justificar que a través del trabajo forzado se reeducaría a las personas consideradas desviadas ideológicamente. Ambas frases comparten esa idea de usar el concepto de trabajo como una supuesta vía de transformación o redención, aunque en la práctica eran formas de control y represión. ¿Qué tal, Dux? Se ve medio berreta. Palandrola. Gracias por los beats. A ver, ¿qué me puedes decir sobre la entrevista que tuvo Che Guevara con un periodista angloparlante estadounidense sobre el tema de utilizar las ojivas nucleares que implantó Rusia en la isla durante la crisis de los misiles y cómo quería destruir los Estados Unidos? Claro, Alejandro, te cuento. Hay una famosa entrevista que el Che Guevara concedió en noviembre de 1962 a una periodista estadounidense llamada Lisa Howard, poco después de la crisis de los misiles. En esa entrevista, él comentó que, durante la crisis, estuvo dispuesto que Cuba fuera usada como un escenario de guerra nuclear si eso significaba defender la revolución. Esa idea de que él estaba dispuesto a asumir las consecuencias de un conflicto nuclear es algo que ha sido muy discutido históricamente y muestra la tensión extrema de esos momentos. Así que sí, en esas entrevistas se reflejaba esa postura bastante radical de que si Estados Unidos intentaba invadir o destruir Cuba, ¡Wakanda! ¡Wakanda! Wakanda forever. Ya veo que estamos en modo de Eran referencias dos, culturales. tenían Y pistola. sí, al final siempre terminamos conectando historias y realidades, ya sea en el universo de Marvel o en el mundo real. Saludos, amiga, saludos. Saludos, Alejandro. Aquí seguimos listos para lo que necesites. Eran dos, Y si vienen más tenían referencias, pistola. bueno, aquí estoy entonces, Alejandro, listo para seguir charlando. Tú dime y vamos por donde. Ay. campo de batalla. Este ejercicio se conoce como revisionismo histórico. Lejos de ser un intento Sí, a la izquierda le encanta el revisionismo histórico. de borrar el pasado, el revisionismo académico es un proceso vital. Como señala el historiador Enrique Moradiellos, las revisiones de la historia son legítimas e Si no, una cosa es revisitar la historia, otra cosa es cambiarla.
incluso necesarias. Su objetivo no es negar hechos, sino enriquecer nuestra comprensión, poniendo énfasis en dimensiones que la narrativa original había ignorado. Se trata de una reevaluación crítica basada en nuevas evidencias y perspectivas, que se distingue claramente del revisionismo con fines políticos o propagandísticos, cuyo único fin es manipular el pasado para servir a una agenda presente. La premisa de la que partimos es que el pasado es un entorno ambiguo, y sus protagonistas son figuras complejas, llenas de matices que a menudo se sacrifican en el altar de la mitificación. Este proceso de mitificación no es inocente. La creación de un héroe nacional o global es con frecuencia un acto político deliberado que sirve a los intereses del presente. Exaltar a una figura como un parangón de virtud ayuda a cimentar una identidad nacional, justificar un sistema político o inspirar una causa. Todo mientras se barren sus contradicciones bajo la alfombra. Cuando se te escucha un poquito... ¡Oh, mierda! Tengo el volumen del micrófono bajo. Llevo todo el día con el micrófono bajo, bro. Por ejemplo, la glorificación de ciertos personajes en el siglo de oro español sirvió para ensalzar la expansión del imperio, mientras que la imagen de Churchill como salvador de la democracia ayudó a consolidar la narrativa de la superioridad moral del Occidente tras la Segunda Guerra Mundial. Es que Occidente es superior moralmente, bro. O sea, no es una narrativa, es una realidad, es superior Si moralmente. hablas de ese vídeo donde el haitiano contaba que estaba vendiendo algo de noche, le robaron, y le dijeron que si no quería morir tenía que dar él siempre sucio. El tipo lloró cuando dijo eso, fue triste. Es triste el lore. Mira, no tenía ni puta idea. El lore es triste del haitiano. Mala mía, bro. Por lo tanto, al deconstruir a estos héroes, no solo estamos corrigiendo el registro histórico, estamos desafiándole ideologías actuales que todavía se benefician de estos mitos. Con ello, comenzamos con este top 5. Puesto número 5. En serio, bro, que turbio está eso, bro. Que turbio está eso, señor, venga, bro. Cristóbal Colón, el descubridor y el arquitecto Cristóbal Colón no hizo algunos abusos súper locos ahí con algún que otro indio, que después lo tuvieron que sancionar. de la explotación. La historia que todos conocemos es la de un navegante genovés, un soñador que se enfrentó en el escepticismo de su época. Cristóbal Colón nos han contado que era un visionario. Creo que después lo tuvieron que castigar desde España. Que basándose en cálculos, aunque erróneos, sobre el tamaño de la Tierra estaba convencido de que podía alcanzar las Indias navegando hacia el oeste. Tras ser rechazado por varias coronas, su perseverancia finalmente encontró recompensa en los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, quienes financiaron su expedición. Su llegada a América el 12 de octubre de 1492 es presentada como uno de los hechos más importantes de la historia universal, un momento ¿Por qué lo ponen aquí en bote, bro? Si fueron tres carabelas. providencial que conectó dos mundos y cambió para siempre el destino de la humanidad. En la literatura del siglo de oro fue retratado como un héroe elegido por Dios para una gesta gloriosa, un pilar en la construcción de la grandeza imperial española. La cruda realidad, documentada en sus propios escritos, desmantela por completo este mito heroico. La idea de explotar a los pueblos nativos no fue consecuencia desafortunada o tardía de su llegada, sino un objetivo contemplado desde el primer momento. El 14 de octubre del año 1492, apenas 2 días después de pisar tierra en el Caribe, Colón ya anotaba en su diario... Creo que por esos abusos de indios fue que los castigó la corona católica en España, que Isabel le dijo: ¡se te fue la mano, crack! ¿Sabes? Porque defendía los derechos de los indios y cosas así. La corona. Luego, en toda América habían abusos y cosas así, ¿no? Abusos de poder, etcétera, etcétera. Pero en principio no estaban parados por la ley. No siendo igual con los negros africanos. A los negros africanos sí los tuvieron que esclavizar hasta 1880 o algo así, creo. De la corona española. Bueno, en Cuba, por lo menos, la esclavitud duró hasta 1880. Y fue después de la independencia. No, Cuba todavía pertenecía a España. Cuba pertenecía a España en 1880. Los barcos grandes no podían atracar en ese tiempo porque no había puertos Pandro. Tenían que ir en botes pequeños. Sí, pero podían estar en la playa. O sea, antes de llegar a la playa se podían quedar por allá. Pero acá te los están poniendo en medio del mar con botes, ¿ves? de a bordo sus planes de secuestrar a varios indígenas para llevárselos a Castilla. Poco después dejaría por escrito su infame evaluación sobre los pacíficos taínos, porque con 50 hombres los tendrán todos sojuzgados y les hará hacer todo lo que quisiere. Colón
no solo fue un practicante de la esclavitud, sino el arquitecto y promotor del tráfico masivo de seres humanos en el continente. Propuso formalmente a la corona española un modelo de negocio basado en la venta de esclavos. En 1495 envió un cargamento de 500 indígenas a España para ser vendidos Estos de acá no son indígenas, o sea, son africanos, no son nativos de América, ¿viste? a una práctica que continuó en viajes posteriores. Llegó a sugerir la venta de 4.000 nativos, detallando la viabilidad económica del plan Estas imágenes no son de nativos, bro. y describiéndolos como excelentes esclavos. Como gobernador de la Española, impuso un brutal sistema de tributos que obligaba a los taínos a entregar una cuota de oro. Aquellos que no cumplían eran castigados con la mutilación de sus manos o la muerte. Este sistema fue el germen de la institución de la encomienda, una forma de esclavitud encubierta que repartía a los indígenas entre los colonos españoles para su explotación en minas y plantaciones. El resultado fue violencia, las enfermedades De entrada, Cristóbal Colón estaba por acá, por Latinoamérica, y acá... Esos son Sí, no, taínos. son imágenes hechas con ella, pero están en el horno esto. Y acá son de estos algodón, que esto era más pandante. españoles Entonces, ¿qué bola con esto? para su explotación en minas y plantaciones. El resultado fue violencia, las enfermedades y el trabajo forzado. A Hermano, esto no es América. menudo se intenta justificar sus acciones argumentando que era un hombre de su tiempo. Sin embargo, esta defensa se derrumba No, mentira, en su tiempo había gente que defendía los derechos de los taínos. El mismo Bartolomé de las Casas defendía a los taínos. Luego el Bartolomé de las Casas tuvo problemas legales. Taínos o, bueno, nativos. Tuvo problemas legales, incluso hubo nativos que estaban contradiciendo a Bartolomé de las Casas, diciendo que ellos en realidad tenían más derechos de los que decía Bartolomé de las Casas y el tipo era un esquizofrénico. Hay diferentes fuentes, ¿viste? Pero en principio ya había gente en la época que defendía los derechos de los nativos. Incluso Isabel la Católica lo hacía. ante la evidencia. La brutalidad de Colón fue tan extrema que generó críticas de sus propios contemporáneos, como el fraile Bartolomé de las Casas, quien denunció las Pero Bartolomé de las Casas luego tiene nativos que lo contradicen. Entonces esto es muy raro, esta historia. Yo no soy historiador, lo siento. atrocidades Esos indígenas no me representan. O sea, soy morenito no N. cometidas. Su Fíjate, pero en Cuba sí hubo lo que es Cuba, no sé República Dominicana, pero en Cuba sí exterminaron básicamente a los nativos, porque no hay, o sea, te das cuenta que ahora no hay casi sangre nativa en Cuba. Tú vas a México y te das cuenta que hay sangre nativa en México, en Perú, en Bolivia. Tú te das cuenta de que todavía hay gente con los mismos genes de nativos, ¿sabes? Hay gente, o sea, tú ves al mismo Migala, etcétera, etcétera, y tú te pones a ver y los mexicanos tienen, tú ves que hay sangre nativa ahí, ¿sabes? No son una fusión de los negros africanos con los europeos nada más, hay otra genética ahí inmiscuida. En Cuba no, en Cuba esa genética se perdió. Se los cogieron en mi país. En Cuba básicamente hay muy poca sangre nativa, muy poca. Casi todo es mezcla de Europa con África. El gobierno en la española fue tan tiranoico y corrupto que las propias autoridades españolas enviaron un comisionado para investigar las quejas. La investigación culminó con el arresto de Colón y sus hermanos, Baila Mandro, si yo eres nativo. quienes fueron enviados de vuelta a España encadenados en el año 1500. El hecho de que fuera destituido y encarcelado por sus propios patrocinadores demuestra que sus actos no eran la norma, sino que excedían con creces lo que incluso en esa época se consideraba aceptable. Colón no fue un mero reflejo de su era, fue un extremista que estableció un nuevo y terrorífico precedente de explotación colonial. Puesto número 4. Winston Churchill. El Churchill, bro. El león de la guerra y el guardián del imperio. La imagen de Winston Churchill está grabada en la memoria. Mira, Winston Churchill tiene que darle gracias a Dios que Hitler era pelotudo. Como cambian los tiempos, antes los españoles se llevaban a los negros e indios a España. Ahora un negro latino quiere sacar a una española de España. Sutil. Es cierto. Es canon. ¿Para qué te voy a decir que no es canon si es canon? Terrible, como cambia la cosa. Increíble. ¿Qué le iba a decir? La verdad, una reparación histórica. ¿Qué le iba a decir? Winston Churchill le tiene que dar gracias a todos los santos y a Dios de que Hitler era pelotudo y decidió atacar a la Unión Soviética en vez de Inglaterra. Si no, no hacen el cuento, pero bueno. Memoria colectiva. El hombre del puro,
el sombrero de copa y el gesto de la V de victoria. Se le celebra con razón como el líder indomable que guió a Gran Bretaña y al mundo durante sus horas más oscuras en la Segunda Guerra Mundial. Daña al mundo, ¿no? Que no te ayude Estados Unidos para que tú veas si tú ibas a hacer algo ahí. Sus discursos encendidos infundieron esperanza y determinación frente a la tiranía nazi. Y su liderazgo fue crucial para la derrota de Hitler. Tras la guerra, Menos mal que Hitler era muy anormal. fue uno de los Si no, la historia hubiera sido muy diferente. primeros en abogar por la creación de unos Estados Unidos de Europa, como forma de garantizar una paz duradera en el continente. Su figura ha pasado a la historia como la de un gran estadista, un defensor de la libertad y un político que cambió el rumbo del siglo XX. Detrás del león que rugía contra el nazismo se escondía un imperialista convencido de la superioridad de la raza anglosajona. Churchill albergaba un profundo desprecio por los pueblos no blancos y en particular por los indios. Sus opiniones Un inglés racista, no me lo creo, bro. racistas están ampliamente documentadas. Un inglés racista, no me lo creo. Durante la devastadora hambruna que asoló la región de Bengala en la India en 1943, culpó a las víctimas, afirmando que la hambruna era culpa de los propios indios por reproducirse como conejos. En una reunión de su gabinete de guerra, llegó a preguntar cínicamente que si la escasez de alimentos era tan grave, ¿por qué Mahatma Gandhi seguía vivo? Esta ideología racista tuvo consecuencias mortales. La hambruna de Bengala, que se cobró la vida de aproximadamente 3 ¿Cómo? O sea, Churchill se equivocó de bando. Sí, lo que pasa es que los nazis lo atacaron, pero realmente si Hitler simplemente hubiese hecho el holocausto y hubiese pactado paz con el resto de los países, lo hubiesen aceptado, ¿sabes lo que te digo? O sea, lo que pasa es que Hitler era malo a la guerra, pero esta gente no eran tan diferentes. millones de hombres, Lo que mujeres pasa es que Hitler lo llevó un paso más allá, ¿viste? Pero y niños, no fue un desastre natural. Un estudio científico publicado en la revista Geographical Research Letters Europa está plagada y ha estado plagada de líderes esquizofrénicos, ¿viste? concluyó que, a diferencia de otras hambrunas de la época, la de 1943 no fue causada por una sequía, sino por un completo fracaso político del gobierno británico. Las decisiones de Churchill fueron determinantes. En plena guerra ordenó deliberadamente desviar alimentos y barcos Chavos, se está equivocando en la narración. de la India para reforzar los X-Tray, el Tercer Reich no dedicó todas sus fuerzas a Inglaterra como lo hizo con la Unión Soviética, ¿viste? Si hubiese hecho con Inglaterra, después de haber tomado Francia, y hubiese seguido por el resto de Europa, y no hubiesen roto su pacto de no agresión con la URSS, la historia hubiese sido un poco diferente. suministros de los soldados británicos y aumentar las reservas de alimentos en Europa, incluso para países que aún no habían sido liberados. Al mismo tiempo, su gobierno rechazó ofertas de ayuda alimentaria de otros países, como Canadá y Estados Unidos, bloqueando así cualquier posibilidad de aliviar la catástrofe. Este aparente contra Canadá, bro. Los crímenes de guerra de Canadá en la Primera Guerra Mundial, bro. Canadá, bro. Canadá llevó los crímenes de guerra en la Primera Guerra Mundial, bro. Canadá, bro. Salado. tradición, Canadá, bro. la de un hombre que luchaba contra la tiranía racista de Hitler, Canadá en la Primera Guerra Mundial era una locura, bro. Los tipos tiraban comida por las trincheras. Los canadienses tiraban comida por las trincheras. En vez de granadas, les tiraban comida por las trincheras. Como para ser piadosos con el enemigo, ¿viste? El enemigo cuando se adaptaba, dice, señor, esta gente llevan 3 días tirándonos comida. Decía, oye, ¿cuál comida aquí? Les iban tirando comida. Y cuando todos se ponían en la trinchera para recoger la comida, después les tiraban granadas en más. Cogían y cuando ya todo el mundo estaba en la trinchera esperando más comida, les tiraban granadas. Después de 3 días tirando las comidas, iban para ahí, les caían a granazos y eliminaban la trinchera entera. O sea, esquizofrenia, ¿no? mientras aplicaba políticas racistas que provocaban la muerte de millones. Se resuelve al El periodista tenía miedo a ahogarse y sí, le tenía miedo al agua, ¿eh? El Pandro tiene razón. Recuerden que la Luftwaffe se paseaba todos los días por Londres, y nadie los paraba. Eran bombas 24/7. Ujú, pero era de chill, bro. El Bigotín le tenía miedo a ahogarse, por eso no invadía Inglaterra. Porque Hitler le tenía miedo al agua, por eso no terminó de invadir Inglaterra. Bro. comprender su verdadera motivación. El objetivo primordial de Churchill no era la defensa de la igualdad o los derechos humanos universales, sino la perseveración del Imperio británico. Hitler representaba una amenaza existencial para el poder británico. La independencia de la India para Creo que Hitler tuvo un evento en el que casi se ahoga de niño o algo así. Él tuvo un trauma con el agua, creo. él era una amenaza ideológica igualmente grave. Por tanto, sus acciones no son inconscientes. Tanto su lucha contra Alemania como su indiferencia ante el sufrimiento en Bengala emanan de la misma fuente: una inquebrantable creencia en la supremacía británica. Pero esto era toda Europa. ¿Sabes lo que te digo? Italia creía en la supremacía italiana. Alemania creía en la supremacía alemana. Stalin creía en la supremacía eslava. Stalin deportó a minorías étnicas porque decían que no eran compatibles con el socialismo. Que solo los eslavos eran compatibles con el socialismo.
Este tipo por acá, esto es una cosa europea de la época, o sea, todos los europeos en esta época estaban fundidos, pero bueno. y en el derecho de su nación a gobernar a otros pueblos, Japón, pero bueno, estamos hablando de Europa. defendiendo su imperio por cualquier medio necesario. Puesto número 3. Mahatma Gandhi, el apóstol de la Pero date cuenta, no era todo el mundo, date cuenta que en esa época el discurso, bueno, y todavía el discurso de Estados Unidos, de la derecha de Estados Unidos es, la supremacía no es de los Estados Unidos, la supremacía no es de la raza estadounidense, eso es ridículo, la supremacía es de las políticas que hemos logrado implementar a través de la constitución que fundaron los padres fundadores, bueno, o que crearon los padres fundadores. Estas ideas de la libertad, de la democracia, del libre mercado, de la meritocracia han llevado a este país a ser la mejor economía del mundo, el mejor ejército del mundo, etcétera, etcétera. Estas ideas de la democracia. No la raza estadounidense, ¿entiendes? Es ridículo. Sobre todo cuando es un país que está basado básicamente, o sea, que casi que toda la grandeza de la economía estadounidense se debe en gran medida a la inmigración. Entonces, en principio, te das cuenta que acá ya estaban parados con los pies sobre la tierra y por allá estaban discutiendo de raza. En Europa. 1940 y pico, todavía estaban hablando de razas. O sea, fue una locura. paz y sus sombras personales. Mohandas A Gandhi, a esto no hay ni que... O sea, si todavía alguien cree en el mito de Gandhi, estamos en el hondo, ¿eh? Ramanchand Gandhi, conocido mundialmente como Mahatma o Alma Grande, es un icono universal de la paz y la lucha por los derechos Por los derechos humanos, Gandhi. Sí. civiles. Su filosofía de resistencia no violenta, el Satyagraha o fuerza de la verdad, inspiró a movimientos de liberación en todo el mundo, desde la lucha por la independencia de la India del Imperio Británico hasta el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Su vida marcada por la humanidad, el ascetismo y un compromiso Para los ignorantes, sí, Pandora. inquebrantable con la no violencia lo ha convertido Pregúntale a las mujeres a ver lo que le hacía, a ver si es verdad que era no violento. en un referente moral para toda la Como Beto Fernando diciendo que es no violento. humanidad, un símbolo de la lucha pacífica contra la opresión. Sin embargo, la figura santificada de Gandhi oculta a un hombre profundamente complejo y en muchos aspectos problemático. Durante sus años de juventud como abogado en Sudáfrica, sus escritos revelan actitudes abiertamente racistas. Las cartas que le enviaba a Hitler diciéndole querido mío eran de chill también, seguro. Se refería a los sudafricanos negros con el término despectivo de Pandro vi un vídeo de una persona homosexual que contaba cómo cuando llegó a USA, todo el mundo le metía miedo sobre Trump. Al tipo lo agarró migración y lo iban a mandar México en la administración Biden, pero con la administración de Trump de una comenzaron a arreglar todo porque el tipo era cubano, y en menos de 6 meses tenía sus papales en regla, o eso cuenta él en un vídeo de Instagram. Sí, man, que durante la administración Biden deportaron una pila de gente. Es ridículo. Cubanos también, incluso, que eran legales. O sea, es ridículo. Tú pones a buscar testimonios de cubanos, es una locura. Pero bueno, nada, Trump es el malo también. Que no estoy blanqueando yo a Trump como el bien absoluto, pero por favor, comparado con Biden, dame por favor. ¿Cómo se llama? Este tipo en la juventud tenía de nuevo escritos en los que él decía, sí, la India es una raza inferior, pero África es más inferior que la India. Eso decía este tipo Gandhi, ¿sabes lo que te digo? El tipo era un esquizofrénico. Esta gente compraban todo el discurso racista de la época. Y él decía, sí, la India es inferior a Europa. O sea, somos una raza inferior, pero África es peor todavía. O sea, son más inferiores todavía porque son más prietos. Locura total lo de Gandhi, ¿entiendes? Locura total lo de Gandhi. Pero bueno. Y ya en la época, de nuevo, el tema de que hay diferentes razas estaba desmontado hace, milenios. Hace rato, ya en la época, ellos se compran. Los nazis compran el discurso racista de que somos diferentes razas precisamente para llevar a cabo su agenda política. Pero que estaba desmontado eso. No somos diferentes razas, somos diferentes etnias. Es la raza humana con diferentes genias. Diferentes procesos biológicos, evoluciones que hemos desarrollado en según qué partes del mundo vivíamos, adaptado a las condiciones climatológicas. Ya está, no es más nada que eso. Pero somos diferentes etnias. Las razas en sí, en la humanidad no existen, bro. Kafir, y luchaba con los derechos de Gandhi ranking de raza, una locura lo de Gandhi. la comunidad india, argumentando que eran superiores a los nativos africanos. En su petición del año 1893 escribió: «La nuestra es una continua lucha en contra de la degradación infligida sobre nosotros por los europeos, quienes desean degradarnos al nivel de vulgares kafires, cuya ocupación es cazar». Defendía una especie de hermandad aria que colocaba a indios y blancos por encima de la población negra. Su dogmatismo también se extendió a la esfera personal y médica, con consecuencias trágicas. Gandhi desconfiaba profundamente de la medicina moderna, la que consideraba nociva.
Esta creencia lo llevó a tomar una decisión devastadora. El Gandhi hacía power en Cali de raza, dice. El Gandhi era un lobo. El Gandhi era un sonado. O sea que la única diferencia de estos tipos y Bigotin es que no sabían construir cámaras de gas. Básicamente. Cuando su esposa El tipo tiene cartas con Hitler. Gandhi tiene cartas con Hitler, donde le dice querido amigo a Hitler. Asturba agonizaba de neumonía, le negó una inyección de penicilina que los médicos creían que podía salvarle la vida. Ella murió poco después. Esta postura contrasta con el hecho de que él mismo aceptó tratamientos modernos, como la quinina, cuando contrajo malaria. En el pleno personal, su relación con su esposa estuvo marcada por un control autoritario. Tomó la decisión de practicar el celibato de forma unilateral, sin consultarla. Esto me recuerda, yo una vez fui a casa de unos testigos de Jehová de noche. Mi abuelo me llevó a casa de unos testigos de Jehová. Yo tenía, creo que 17 años. Algo así. Bro, hay videos de jóvenes N discutiendo victimizándose que a ellos están peores que los blancos porque ellos vivieron hace 200 ridículo, años en ¿eh? esclavitud. Es ridículo. Bro, viven victimizándose, claro, no todos, pero no jodas en vez de aprovechar tus oportunidades y salir adelante. ¿Por qué naciste en un país en que puedes progresar, decides hacerte la victimiza? No repugnante ese tipo de mentalidad. Es una locura. Imagina que yo no me esfuerce en la vida intentando echar para adelante porque di que mis antepasados eran esclavos. Ah, no, imagínate tú. Fatalidad. ¿Para qué lucharon tus antepasados entonces por la libertad? ¿Para que tú te victimices por ellos cuando tú no sufriste la esclavitud? Ah, no, estamos en el horno, ¿eh? ¿Cómo se llama? Yo una vez fui con mi abuelo es testigo de Jehová. Y fuimos a una casa de mi abuelo, me quería llevar ahí, ahora somos testigos de Jehová, a hablar de teología. Y yo estoy ahí, estaba hablando, no sé, 9:30, 10 de la noche por ahí. Y yo cuando eso estaba leyendo la Biblia, yo andaba por Éxodo. Spoiler, la dropié ahí, después seguí con el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento, bueno, lo que tiene. El Viejo Testamento tiene muchas contradicciones. Y yo estoy hablando con ellos, qué sé yo, qué sé cuánto, pim pam, pum pim pam. Y el tipo en un momento me dice, no, porque la mujer tiene que quedar relegada a un papel secundario porque el hombre es la cabeza de la familia. La mujer no tiene derecho a tal y cual, y no sé qué. Yo estaba ahí mirando, yo estaba hablando con él así en la mesa, estamos hablando. Y yo así miro por atrás de su hombro y está la hija y la esposa fregando. Mientras me están haciendo así. La mujer no tiene de hoy. Sutil. Bueno, señor, como te decía, yo decía, qué clase de locura. Yo miraba a matar y la tipa estaba ahí. Nosotros no podemos opinar. Cuando se habla de teología, nosotros, club y oños. Salao. Qué locura. Una locura. Cositas, ¿sabes? Y eso, claro, me imagino que sea la situación de Gandhi con su esposa, pero plus, ¿sabes? Yo me imagino que en el momento en que la mujer iba a hablar, que le decía, cerramos el pico, hacemos así, y lo soltamos. Cuidado con hablar, ¿eh? Por cierto, soy un adalid de la paz. Y todo lo bueno que se puede ser como ser humano. Soy Gandhi, bro. ¿Sabes lo que digo? Está bien. Cuando ambos estaban en la treintena. Quizás el aspecto más perturbador de su vida Gandhi. Vamos cerrando el hortito. privada son sus experimentos con la castidad. En sus últimos años, Gandhi dormía desnudo junto a mujeres jóvenes, incluida su Jóvenes no, muy jóvenes. propia sobrina nieta, para, según él, poner a prueba su voto de celibato. Si bien no hay evidencia de que se produjeran actos sexuales, la naturaleza de estas prácticas, el evidente abuso de poder y la coerción psicológica implícita son innegables y profundamente problemáticos. La elevación de Gandhi al estatus de santo secular ha creado una barrera casi infranqueable para una discusión honesta y crítica de su figura. El mito es tan poderoso. Gandhi en el Civilization tenía un bug que el tipo desarrollaba la tecnología, una onda esta de que desarrollaba rapidísimo la tecnología nuclear. Porque era como 100% pacifista, etcétera, etcétera. O sea, había un bug raro ahí que el tipo, pues, la CPU de Gandhi te bombardeaba nuclearmente, ¿sabes lo que te digo? A base de bombas nucleares. Te nucleaba a lo loco porque era súper pacifista, que sé yo, y como había un error de programación y te nucleaba. O sea, esa versión es más realista que la santificación que hicieron con Gandhi, ¿sí? Que la evidencia documentada Que la apoteosis que le hicieron. de sus facetas más oscuras es a menudo ignorada o minimizada. Este fenómeno revela un mecanismo social peligroso. Cuando el símbolo se vuelve más importante que la persona, la verdad histórica se convierte en una amenaza. El caso de 1000 kilotones de palo. Gandhi nos obliga a preguntarnos si preferimos iconos reconfortantes o verdades complejas. Para entender verdaderamente su legado es necesario desmitificarlo y verlo no como un alma grande, intocable, sino como un Mohandas Karamchand Gandhi. Tenía la agresividad baja, pero si la bajabas más se bugueaba y se volvía la más agresiva desde ahí. Y te nuqueaba, bro. De shit. Un líder transformador, Yo brillante decía,
Vamos cerrando el hortito. y a la vez un hombre Lo profundo. más lindo es que si Gandhi hubiese tenido bombas nucleares, lo más probable es que hubiera hecho eso, bro. Imperfecto. Puesto número 2. Madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta, 2 puntos. Yo me robé la plata de todos los argentinos para ser feliz. Era tan pacifista que se volvió belicoso. Era de chip, bro. La santa de los pobres y el culto al sufrimiento. Agnet Goncha Bohachiu, canonizada como Santa Teresa de Calcuta, es para muchos el epítome de la caridad y la compasión. Sí, todo eso. Su imagen con el sari blanco y azul se Lo que robó la muchacha. Esta sí robó una cantidad de plata terrible. convirtió en un símbolo mundial de la entrega a los más pobres entre los pobres. Fundadora de la Orden de las Misioneras de Esta tipa dijo, ¿cómo? Que los políticos te dicen que van a ayudar a la población y se roban la mitad de los impuestos. Me voy a robar el 90%. la caridad. Su trabajo en los barrios marginales de Calcuta le valió el Premio Nobel de la Paz en el año 1979 y finalmente la santidad por parte de la Iglesia Católica en el 2016. La narrativa oficial Mira, esto era una vez, se ven la Sheinbaum, le puedo hacer un cuento. La Sheinbaum estaba esperando en México que fuera Cristina Kirchner. Estaba esperando que fuera Cristina Kirchner y la Sheinbaum viene y le dice, mira, te voy a enseñar mi casa. Esta es mi casa. Y la Sheinbaum le enseña su casa a Cristina Kirchner y dice, Dios mío, qué casa más grande. ¿Cómo te hiciste una casa tan grande? Y dice, mira, tú ves esa escuela que hay ahí, esa escuela primaria. Y dice, sí, veo la escuela. Y dice, yo me chingué la mitad del valor de esa escuela. O sea, la escuela, reunimos $400,000 y yo me chingué 200,000. Dice, no, de pinga. Y yo, mira, ¿viste ese teatro que está ahí así? Ahí me chingué la mitad también. Esa. Dice, yo, de pinga, no sé. Mira, ¿viste aquel estadio de béisbol que está por allá? Sí. Ahí me chingué la mitad también. Y dice, Dios mío, terrible. Después ya se va, pasan 2 años. Entonces Sheinbaum va a Argentina a visitar a Cristina Kirchner. Y ve la casa que tenía Cristina Kirchner, bro. La casa del perro de Cristina Kirchner era más grande que la casa de Sheinbaum en México. Dice, pero ¿y esto? ¿Pero y esta locura? ¿Cómo tú hiciste esto? ¿De qué forma te armaste esta casa? Y dice, mira, ¿viste ese puente que está ahí? Dice, no veo el puente. Ah, ahí lo tiene. ¿Viste esa escuela que está allá? Dice, no veo la escuela. Dice, pero... ¿Viste ese estadio que está allá? No veo, no hay ningún estadio. Bueno, me lo cinqué 100%, ¿sabes lo que te digo? De chill. La tipa respondió, Yo me robé la plata de todos los argentinos para ser feliz. ¿viste esa ruta que no está ahí? Me chingué el 100%. Y ella era la discípula, era la Padawan de Teresa de Calcuta. la presenta como una defensora incansable de la vida y la dignidad humana, que ofrecía consuelo y cuidado a los moribundos abandonados en las calles. Investigaciones periodísticas, como las del célebre crítico Christopher Hitchens y los testimonios médicos y voluntarios que trabajaron en sus centros, pintan un cuadro radicalmente diferente. Sus hogares para moribundos han sido descritos no como hospicios para aliviar el dolor, sino como lugares donde se glorificaba el sufrimiento. La atención médica era sistemáticamente deficiente, se reutilizaban agujas hipodérmicas sin esterilizar, No, reutilizaban agujas, como en Cuba ahora. se negaban Increíble. analgésicos básicos a pacientes con dolores atroces y las condiciones higiénicas eran deplorables. La propia Madre Teresa reveló su teología cuando le dijo a un hombre que sufría un cáncer terminal: «Estás sufriendo como Cristo en la cruz, así que Jesús debe estar besándote». A pesar de que su congregación recibió Se acá y la plata que te dieron para los medicamentos, si no, si Cristo no tuvo medicamentos, ¿cómo vas a tener medicamentos tú? Estamos locos, tienes que sufrir para que la letra con sangre sufre ahí mientras la tipa se chingaba un tonalcito. La tipa se echaba ahí un Blue Label de Johnny Walker. donaciones por valor de millones de dólares, sus centros permanecieron deliberadamente precarios y mal equipados. La Madre Teresa cultivó amistades con figuras corruptas y dictatoriales, aceptando grandes sumas de dinero de personajes como el estafador Charles Keating, a quien defendió públicamente incluso después de ser condenado, y el brutal dictador de Haití, Jean-Claude Duvalier. Su misión, Increíble, bro. como ella misma admitió, no era principalmente social, sino proselítica. «No somos trabajadores sociales», declaró. En otra ocasión fue aún más explícita: «No estoy trabajando para aliviar la pobreza, estoy trabajando para expandir el número de católicos». Su oposición fundamentalista al aborto y a los anticonceptivos, que promovió en un discurso del Nobel, tuvo consecuencias devastadoras en comunidades asoladas por la pobreza. En principio a mí no me gusta el aborto, los anticonceptivos no tengo ningún problema. O sea, los anticonceptivos como condones y cosas así para no quedar embarazada, son precauciones que tú quieres tomar para no tener que llegar a abortar. Me parece bien. La Lo superpoblación que pasa es que esta gente son muy pelotudos, ¿viste? y enfermedades como el SIDA. El análisis de sus acciones, su ideología, lleva a una conclusión perturbadora.
Para la Madre Teresa la pobreza y el sufrimiento no eran problemas a erradicar, sino la materia prima esencial para su trabajo espiritual. El sufrimiento era un don de Dios, un camino hacia la salvación. Desde esta perspectiva, aliviar el dolor con analgésicos o prevenir la miseria con planificación familiar era contraproducente para su misión. Eso es anticristo de tu parte. Anticristiano de tu parte. ¿Tú sabes lo que dijo Dallas en el debate? ¿Tú sabes lo que estaba diciendo Dallas en el debate? Eran dos, tenían pito. Lo siento, bro. Eliminar la pobreza habría significado eliminar el propósito mismo de su obra. Esta es la diferencia fundamental entre la ayuda humanitaria que busca empoderar a las personas y atacar las causas de la miseria, y su modelo de caridad que se centraba en la gestión del sufrimiento para fines teológicos. No era una amiga de los pobres, sino, como argumentó Hitchens, una amiga de la pobreza. De la pobreza, ¿eh? Puesto número 1. Uf. Ernesto Che Guevara de la Serna. Ernesto Che. No, no hablen mal que Pochoclo se entera. No hablen mal de este tipo que Pochoclo. Este tipo nunca hizo nada malo. Era un héroe. Era un santo en vida. Guevara. ¿Estamos locos? El icono de la revolución y comisario del terror. Pocas imágenes son tan icónicas como la fotografía del guerrillero heroico, tomada por Alberto Korda. El rostro de Ernesto Che Guevara se ha convertido en un símbolo universal de rebeldía, antiimperialismo y justicia social. Su historia es la de un joven médico argentino que, tras recorrer a América Latina en motocicleta y presenciar sus injusticias, se transformó en un revolucionario. Se transformó en revolucionario. En esta transformación de revolucionario él escribió un diario en el que dice abiertamente que los negros son negros porque no se bañan. Él dice eso abiertamente. Y que el negro tiende al juego y a la bebida y a las cariñosas. Y es negro porque no se baña. Eso lo dice textualmente él en el libro. Parafraseándolo. Palabras más, palabras menos. Dice eso. Comprometido. Su famosa frase llamada a ser capaces de sentir en lo más... Me lanzaste a los comentarios de sus dos. Déjame ver. A ver qué dice. Saludo, amiga. Saludo. Saludo, amiga. ¿Dónde están los comentarios? Ah, estos de aquí. Yo al revés. Primero creía que era un asesino. Después leí varios libros y escuché testimonios de gente que lo conoció. Y dejé de ser boludo como tú. Y ahora sé la verdad. El Che fue un gran héroe y una gran persona. Fua. Increíble, bro. Escuchó testimonios, bro. Nah, increíble, bro. Nada, increíble, ¿no? ¿Dónde estaba el judío? Era David Irving, puede ser. A ver, había un... ¿Cómo era? A ver si lo encuentro por acá. Había un pensador, un filósofo judío en la época que vivió en la Alemania nazi y negaba el holocausto. Déjame ver si lo encuentro por acá. Bueno, no me sé el nombre, ¿viste? Pero si es por testimonios, si es por testimonios. Eso se puede decir de cualquier dictador. No, yo escuché testimonio de personas que lo conocieron. Él era buena gente. Era buena gente. Hola, estoy buscando el nombre de un pensador judío, de un filósofo judío que era negacionista del holocausto. ¿Me puedes dar algún nombre? Hola Alejandro. Bueno, este es un tema bastante delicado, pero sí hay una figura conocida que encaja en esa descripción. Se trata de David Cole, también conocido a veces como David Stein. Él es de origen judío y en los años 90 fue conocido por su negacionismo del holocausto. Estoy buscando una frase en particular que era una onda, solo se sabe de unos campos de concentración que nunca existieron y unos judíos que nunca murieron, algo así. Estoy buscando, parafraseándolo un poco. Entiendo lo que estás buscando. Hay una cita atribuida a David Cole que va en esa línea, donde él decía algo así como que todo se reducía a campos de concentración que nunca existieron y a personas que nunca murieron. Obviamente estas son ideas negacionistas y muy polémicas, pero esa es más o menos la frase que se le suele atribuir. Y estamos hablando de un pensador judío, ¿no?
Sí, exacto. David Cole es de origen judío, así que en ese sentido Ah, su tipo. Si es así, no, terrible. Si una persona me dijo que era mentira y me leí un libro una vez ahí, pero refuta completamente hechos históricos reales y comprobables por la historia de Cuba, pues está bien. El Che será un santo en vida, bro. El tipo ascendió a la divinidad a través de la apoteosis. Más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo, lo consagró como un héroe romántico, un mártir de la causa socialista que inspira a generaciones. La realidad detrás del mito es la de un dogmático despiadado, un hombre que abrazó la violencia como principal herramienta política tras el triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959. Fidel Castro se le encomendó una tarea que definiría su verdadero carácter, el mando de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, que se convirtió en la principal centro de detención y ejecución del nuevo régimen. Allí, el Che actuó como fiscal supremo, juez y verdugo. Testimonios de personas que trabajaron directamente bajo su mando, como el abogado José Vilasuso y el capellán Javier Arzuaga, describen un... Esta gente mataron gente sin juicio. El Che Guevara mató gente sin juicio. En el que él decía que los juicios eran una práctica burguesa arcaica, una cosa de esa. Él decía textualmente que los juicios son una práctica burguesa arcaica. Si en algún momento leen Warhammer 40.000 y se encuentran con que algún inquisidor diría la inocencia no prueba nada y creen que están viviendo, y creen que Warhammer 40.000 es una realidad aberrante a la que evidentemente nunca vamos a llegar, piensa que este tipo ya después del 59 estaba diciendo que los juicios para determinar si alguien era culpable o inocente de lo que se le acusa es una práctica burguesa arcaica. La revolución socialista no necesita juicios. Él es juez, jurado y verdugo. ¿Bien? Bueno. Sistema de terror. Los juicios revolucionarios eran farsas que duraban minutos, sin garantías legales, sin derecho a la defensa y con sentencia de muerte dictada de antemano por el propio Che. Él mismo instruía a sus subordinados: no hace falta hacer muchas averiguaciones para fusilar a uno. Los juicios no prueban nada, pibe. No, pero nada, pibe. Lo que hay que saber es si es necesario fusilarlo, nada más. Las ejecuciones se llevaban a cabo de madrugada de lunes a viernes. ¿Qué tal? Señor medio, gracias, mi rey. Las cifras exactas son debatidas, pero los testimonios y registros documentados Más de 11.000 fusilados en Cuba. documentan cientos de fusilamientos bajo Cientos. Su Bueno, supervisión. bajo su supervisión, fusilados en Cuba, registrados con nombre y apellidos, más de 11.000. directa. Lejos de ocultarlo, el Che se jactó Lo pueden buscar en archivocuba.com. ¿Hoy es tu cumpleaños, Pandro? Efectivamente. ¿Qué tal, mi rey? Gracias por esos 800 pedazos de bits. Archivo Cuba. No, aquí. No, mijo, ábrete. Cojones. Se me acabó la canción ni nada. Me va a cambiar. Casos documentados hasta la fecha. Casos documentados hasta la fecha. 11.748. Estos con nombre y apellido. Estos están aquí registrados en esta página, en Archivo Cuba, con nombres y apellidos. ¿Ok? Bueno. Vámonos. de ello en un discurso ante las Naciones Unidas en 1964. ¿Fusilamientos? Me imagino que los propaladinos deben estar en contra del genocidio del Che. ¿Tú crees? Sí. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Eso lo dijo textualmente en la ONU. Eso lo dijo textualmente en la ONU. Estos no son inventos. ¿Sabes? Que Pochoclo viene y te dice, no, esto es mentira, no sé qué. Esto lo dijo textualmente en la ONU, ¿ok? El señor mente para de estas cosas de Venezuela. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también... ¿Qué más, pues? Feliz cumpandro, cabeza parlante, cañón de confeti, cañón de confeti, cañón de confeti, cañón de confeti. Muchas gracias por los 1000 bits, mi rey. Que Dios te los pague como hijo macho. Tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba.
El resultado de la batalla perdida en Cuba. Pero de Chile, el tipo era buena gente, ¿no? Además de su papel como ejecutor, el Che fue un pionero en la creación de campos de trabajo forzado en Cuba. En Y le puso frases muy similares a las de Hitler. El tipo tomó muchas ideas de Hitler en los campos de concentración. 1960 fundó el campo de Guanacavives, un modelo que sentó las Guanacavives. bases para posteriores unidades militares de ayuda a la producción, UMAP. Estos campos de concentración estaban diseñados para reeducar a través del trabajo extenuante y la tortura. Donen pendejos, hoy cumple el generalísimo Palandro. Eso, dónenme dinero. Dónenme dinero. A todos aquellos que no encajaban en su visión del hombre nuevo, socialista, homosexuales, Gracias por los bien, mi rey. religiosos, artistas, hippies. Gente con el pelo largo, bro. Tú tenías el pelo largo y te metías en un campo de concentración. Y cualquier persona considerada antisocial o Ay, solo hay 11. Te aseguro de que cuando eso se caiga nos daremos cuenta de cuántos han perecido por esos monstruos. Yo trabajé en zona roja durante el COVID y vi cosas inhumanas, desde fosas comunes hasta reciclaje Bro, de cadáveres. Fosas comunes. Yo fui al cementerio y vi fosas comunes en Cuba. ¿Eh? El que no done hoy será comunista. Tírenle su cun a cumpleaños, guiada efectivamente. ideológicamente. Gracias por los bien, mi rey, a los dos. El caso del Che Guevara es quizás el ejemplo más extremo de cómo un símbolo puede ser vaciado de su contenido histórico y mercantil. No solo eso, el tipo metió a Cuba en una hiperinflación. El tipo metió a Cuba en la mierda. Al final tuvieron que controlar la economía de Cuba, porque el tipo hizo un desastre en el Banco Nacional. Por el mismo Director del Banco Nacional y despingó la economía de Cuba completamente. sistema capitalista que pretendía Si no es porque, ¿cómo se llama? La URSS lo rescata, o sea, por gusto. Se hubiera caído la economía antes del 91, ¿no? destruir. La imagen que adorna camisetas, pósteres y tazas representa una idea abstracta de rebeldía, borrando por completo la sangre de sus víctimas reales. Los hombres fusilados en el paredón, a la cabaña y los miles de torturados en los campos de trabajo. Este fenómeno no es una simple ironía, es un acto de violencia simbólica que silencia la memoria de aquellos que sufrieron y murieron bajo su poder. Llevar la camiseta del Che, a menudo sin conocer esta historia, es participar sin saberlo en la anulación de sus víctimas. Hemos desmistificado a 5 de los héroes más Desmitificado será. reconocidos de la historia, no a través de la opinión, sino de la evidencia documentada en sus propias palabras y acciones. El propósito de este análisis no es simplemente reemplazar héroes con villanos. La realidad es mucho más compleja e incómoda. Estas figuras fueron capaces de actos de grandeza y de terribles atrocidades, a menudo impulsadas por la misma inquebrantable convicción ideológica. Churchill salvó a Europa en nombre de un supremacismo imperial que mató de hambre a los bengalíes. O sea, lo salvó un supremacista más supremacista que ese supremacista. El Che luchó contra la injusticia con una brutalidad total. Contra la injusticia. El Che luchó contra la injusticia. Contra la injusticia. El Che luchó. ¿Te parece que Cuba era injusta antes de la idea del Che? Ah, mira vos. Palandro, ¿puedes ver el último vídeo que subí? Dame chance. Gracias por los bien, mi rey. Totalitaria. El Che luchó contra la injusticia, bro. La lección final Ah, mira tú. es que el heroísmo sin escrutinio es una invitación al desastre. Comprender las sombras de nuestros iconos no El Che tenía sombras, pero también tenía luces, supongo, ¿no? Ok. Ah, está bien, bro. Está bueno. debilita nuestra capacidad de admirar sus logros. Por el contrario, nos hace más Me gustaría saber qué cosa es la injusticia que había en Cuba antes del Che. Me gustaría saber cuál era la injusticia. sabios, más cautelosos y más capaces de comprender nuestro La injusticia, bro. propio presente. Nos obliga a aplicar este mismo espíritu crítico a los líderes y a las narrativas de hoy. Porque la historia, al fin La injusticia. Ah, lo voy a dropear ahí, bro. La injusticia, bro. Luchar contra la injusticia, dice el muchacho. Voy a orinar. Vengo para acá ahora. La injusticia.